¿Te has detenido alguna vez a pensar cuántas veces has entrado en una iglesia, te has sentado en el banco, has escuchado las lecturas, has comulgado y al final has vuelto a casa exactamente la misma persona? Esa sensación de que la Santa Misa se ha convertido simplemente en un compromiso más de tu agenda. Un hábito dominical. Algo que haces casi como quien ficha al entrar en el trabajo. Sabes que Dios está allí. ¿Crees realmente que Cristo está presente en el altar? Pero aún así, tu corazón parece frío, distante, como anestesiado por la rutina. Si alguna vez has sentido ese vacío, debes saber que no estás solo. Este es un peligro espiritual muy real, y sobre él advirtió muchas veces San José María Escrivá con una mezcla impresionante de claridad, firmeza y amor de padre. Porque cuando la fe se enfría, lo primero que se vuelve rutinario es la misa. Antes de seguir profundizando en esta advertencia que puede cambiar para siempre la forma en que vives la Eucaristía, quiero invitarte a algo muy sencillo. Si este tipo de formación católica te ayuda a crecer en la fe, suscríbete al canal para que sigamos caminando juntos. Y escribe ahora mismo en los comentarios, quiero vivir la misa. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas que, quizá sin saberlo, están viviendo su fe dormidas. Ahora volvamos al punto central. La Santa Misa no es una representación, no es un teatro, no es una simple conmemoración simbólica de algo que ocurrió hace más de 2000 años. San José María insistía una y otra vez en que la Santa Misa es el mismo sacrificio del Calvario que se hace presente sacramentalmente en el altar. Es el mismo Jesucristo que se entrega por nosotros. El mismo amor, el mismo sacrificio, la misma redención. En su libro Es Cristo que pasa, San José María escribe una afirmación impresionante. La Santa Misa es el centro y la raíz de la vida interior del cristiano. Centro, raíz. No un añadido, no una práctica secundaria, no una tradición cultural. El centro. Y, sin embargo, con mucha frecuencia, nos descubrimos quejándonos. Que la misa es larga, que el sacerdote habla demasiado despacio, que la homilía no nos gusta, que los cantos no son los que preferimos. En camino, San José María responde a esa actitud con una frase que golpea directamente al corazón. La misa es larga, dices, y yo añado, porque tu amor es corto. Camino, punto 529. Es una frase dura, pero profundamente verdadera. Cuando amas a alguien de verdad, el tiempo vuela. Cuando estás con una persona que amas profundamente, no miras el reloj cada 2 minutos esperando que termine el encuentro. Si la misa nos parece pesada, aburrida o interminable, el problema no está en el rito, no está en la iglesia, no está en el sacerdote. El problema está en nuestro amor. Nos hemos acostumbrado al milagro. Imagina por un momento algo muy concreto. Imagina que pudieras estar presente en Jerusalén el día en que Jesucristo fue crucificado. Imagina que estás allí, al pie del Calvario. Ves a Cristo clavado en la cruz. Ves la sangre cayendo. Escuchas sus palabras. ¿Estarías mirando el móvil? ¿Estarías hablando con la persona de al lado? ¿Estarías pensando en la compra del supermercado o en un problema del trabajo? Por supuesto que no. Estarías de rodillas, con el corazón roto, con lágrimas en los ojos, con una mezcla de dolor, gratitud y amor imposible de explicar. Pues exactamente eso es lo que sucede en el altar. Nuestros ojos de carne ven solamente pan y vino. Vemos a un sacerdote con vestiduras litúrgicas, pero los ojos de la fe deben ver mucho más. Deben ver al mismo Cristo crucificado y resucitado que se ofrece al Padre. Deben ver al sacerdote actuando in persona Christi, en la misma persona de Cristo. Deben ver el Calvario presente en ese instante. Por eso San José María repetía constantemente
que debíamos ser almas de Eucaristía, cristianos cuya vida gira alrededor del altar, cristianos que saben que todo lo que hacen durante la semana encuentra su sentido en la misa. Pero aquí aparece un problema muy concreto. ¿Cómo puede la misa ser el centro de nuestra vida si ni siquiera prestamos atención a lo que está sucediendo? Ese es uno de los errores más comunes, pensar que vamos a misa solo para asistir. No, no somos espectadores, somos participantes. San José María hablaba de vivir la misa con alma sacerdotal. Esto significa que no vamos a la iglesia con las manos vacías. Entramos llevando nuestra vida entera, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras alegrías, todo. Por eso el fundador del Opus Dei aconsejaba algo muy concreto: llegar algunos minutos antes de que comience la misa. Parece un detalle pequeño, pero cambia completamente la experiencia. Llegar antes, arrodillarse, mirar al sagrario y decirle a Jesús algo tan sencillo como esto: Señor, aquí estoy. Vengo con mis miserias. Vengo con mis distracciones. Vengo con mis pecados. Pero también vengo con el deseo sincero de amarte más. San José María tenía una costumbre muy hermosa: pedir ayuda a su ángel custodio antes de comenzar la misa. Le pedía que le ayudara a no distraerse. Le pedía que le ayudara a saludar a la Virgen. Porque Nuestra Señora está siempre presente en cada misa, así como estuvo al pie de la cruz en el Calvario. Y esto es algo profundamente bello. Cada vez que participamos en la misa, espiritualmente estamos junto a María al pie de la cruz. Ahora bien, las distracciones aparecerán. Eso es inevitable. Somos humanos. Tenemos preocupaciones, tenemos cansancio, tenemos 1000 pensamientos que pasan por la cabeza. Pero lo importante no es evitar todas las distracciones. Lo importante es qué hacemos con ellas. En lugar de irritarte porque te has distraído pensando en una deuda, en un problema familiar o en una preocupación laboral, haz algo mucho más profundo. Pon esa preocupación en el altar. Este es un secreto precioso de la espiritualidad de San José María. El momento del ofertorio no es solamente cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino. Es el momento en que tú debes colocar tu vida sobre la patena. Coloca tu familia, coloca tu trabajo, coloca tu cansancio, coloca tus heridas, coloca tus alegrías. Puedes decir interiormente: Señor, no tengo grandes cosas para ofrecerte, pero te ofrezco mi cansancio, te ofrezco mi preocupación, te ofrezco mi lucha por ser mejor, te ofrezco incluso mi distracción. Cuando todo eso se une al sacrificio de Cristo, adquiere un valor infinito. Y cuando comprendemos esta realidad, incluso nuestra postura física cambia. Dejamos de estar en el banco de cualquier manera. Nos arrodillamos con reverencia. Nos recogemos interiormente. En Forja, San José María recuerda con fuerza la grandeza de Dios. No estamos ante un gobernante poderoso. No estamos ante una celebridad. Estamos ante el Creador del universo. Ante aquel que nos amó hasta el extremo. Y sin embargo, ese Dios infinito se hace pequeño. Se esconde en un pedazo de pan. Se humilla hasta ese punto para que no tengamos miedo de acercarnos. Es la locura del amor de Dios. Si comprendiéramos verdaderamente esto, si nuestra fe fuera viva, lloraríamos de emoción cada vez que el sacerdote eleva la hostia consagrada. Ese momento es el corazón de la misa. Cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo y el cáliz con su sangre, nuestra alma debería exclamar en silencio: Señor mío y Dios mío. Es el instante de renovar la adoración, el momento de pedir perdón por los pecados, el momento de suplicar por el mundo entero, por nuestra familia, por quienes sufren, por quienes no creen. Pero todo lo que ocurre dentro de la iglesia no puede evaporarse cuando el sacerdote dice: podéis ir en paz. Porque la misa termina en el altar, pero debe continuar en nuestra vida. Y ese es el punto donde muchos cristianos fallamos. Porque recibimos a Dios en nuestro interior, y 5 minutos después seguimos viviendo exactamente igual. Antes de continuar,
quiero invitarte con cariño a dar un paso más profundo en este camino espiritual. Si lo que has escuchado ha tocado tu corazón, encontrarás en las obras de San José María Escrivá una fuente viva, luminosa y segura para seguir creciendo en la fe. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Al adquirirlos, no solo te acercas a las fuentes originales, sino que también ayudas a que este canal pueda seguir sirviendo, evangelizando y acompañando a tantas almas que buscan sentido, consuelo y esperanza. Gracias por caminar con nosotros, en silencio y fidelidad. Ahora llegamos al momento más alto, más delicado y más impresionante de toda la Santa Misa, la Sagrada Comunión. Aquí ya no estamos hablando solo de escuchar, de ofrecer, de acompañar espiritualmente el sacrificio de Cristo. Aquí hablamos de algo todavía más grande. Dios mismo viene a ti. No una idea de Dios, no un recuerdo piadoso, no una emoción religiosa. Dios, el mismo Señor que creó las estrellas, que sostiene el universo, que venció a la muerte, se hace tan pequeño y tan humilde que cabe en la forma de un poco de pan consagrado para entrar en tu pecho. Detente un momento y deja que esto te golpee de verdad. El Creador entra en la criatura. El Rey entra en la pobreza de tu alma. El Santo entra en un corazón que muchas veces está lleno de miserias, de distracciones, de tibieza, de pecados veniales, de egoísmo, de prisas. Y aún así viene. Viene porque ama. Viene porque quiere curarte. Viene porque quiere quedarse contigo. San José María tenía un amor tan grande, tan palpable y tan concreto por la Eucaristía, que no hablaba de ella como quien explica una doctrina abstracta, sino como quien habla de una persona amada. En Forja escribe una frase que debería sacudirnos por dentro. Jesús se ha quedado en la Eucaristía por amor, por ti. Forja 887. Ese por ti cambia todo. No se quedó en abstracto, no se quedó para la humanidad como concepto frío. Se quedó por ti, por tu alma concreta, por tu nombre, por tus batallas, por tus heridas. Y precisamente porque viene una visita tan inmensamente santa, San José María insistía en que la preparación para comulgar no empieza cuando uno se pone de pie y entra en la fila. Empieza mucho antes. Empieza en el modo en que vives toda la misa. Empieza incluso en cómo has vivido la semana. Piensa en algo humano. Si un rey fuese hoy a visitar tu casa, no lo recibirías de cualquier manera. Limpiarías, ordenarías, prepararías todo con cuidado, buscarías lo mejor. Pues aquí no viene un rey de la tierra, viene el Rey del cielo. Y el lugar al que viene no es tu salón, es tu corazón. Por eso la Iglesia insiste con tanta seriedad en el estado de gracia. Por eso la confesión no es un accesorio piadoso, sino una necesidad de amor. El corazón se limpia con una buena confesión cuando hay pecado grave. Y aun cuando no haya pecado mortal, la casa interior necesita ser barrida cada día con actos de contrición sinceros, con humildad, con deseo real de conversión. San José María vivía esto con una sensibilidad finísima. No se trataba de escrúpulo ni de miedo enfermizo. Se trataba de delicadeza, de amor, de no tratar lo más santo como si fuera una costumbre más. En camino, deja una pregunta que hiere con ternura. ¿No te conmueve pensar que Él busca refugio en tu corazón? La pregunta es devastadora porque nos obliga a reconocer una verdad incómoda. Muchas veces comulgamos sin asombro. Ese es el gran peligro de las almas habituadas a lo santo, la costumbre. La costumbre mata el asombro. La costumbre seca la gratitud. La costumbre convierte el milagro en paisaje. Y eso es peligrosísimo, porque uno puede seguir yendo a misa, seguir confesándose, seguir comulgando, seguir rezando, y sin embargo, haber perdido el estremecimiento interior. Puede seguir haciendo cosas santas con un corazón dormido.
Ese es uno de los dramas más silenciosos de la vida espiritual. Vivir rodeado de lo sobrenatural y no dejarse tocar ya por ello. San José María luchó toda la vida contra esa tibieza. No soportaba una piedad automática, mecánica, rutinaria. En camino, escribió una frase fortísima que debemos aplicarnos aquí. Acostumbrarse es una falta de delicadeza. Esa frase, aunque breve, es como una campana de alarma para las almas que tratan la Eucaristía como algo normal. No, no es normal. No es normal que Dios se esconda en un trozo de pan. No es normal que el infinito quiera hacerse alimento. No es normal que el mismo Cristo que murió y resucitó quiera entrar en tu pobreza interior. Eso es una locura de amor. Y sin embargo, nosotros corremos el riesgo de acercarnos como quien toma un remedio rápido, como quien hace una fila cualquiera, como quien cumple un trámite. San José María recomendaba una oración de comunión espiritual sencillísima y profundísima. Quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Esta jaculatoria condensa una pedagogía entera del alma. Pureza, humildad, devoción y, sobre todo, comparación con María. Porque nadie recibió jamás a Jesús como lo recibió su madre. Aquí aparece algo precioso que el fundador del Opus Dei repetía mucho a sus hijos espirituales. Pedir a la Virgen que nos preste su corazón para comulgar. Es una imagen bellísima y teológicamente profundísima. Madre, yo no sé amar bien, yo me distraigo, yo me acostumbro, yo soy torpe. Préstame tu corazón para recibir a tu Hijo. Si de verdad hiciéramos eso, si antes de comulgar nos pusiéramos interiormente junto a María, nuestra forma de acercarnos al altar cambiaría radicalmente. También cambiaría nuestro cuerpo, porque el cuerpo educa el alma. No vamos al altar de cualquier manera. No caminamos hacia la comunión como quien va a recoger algo sin importancia. San José María tenía un sentido muy fuerte de la reverencia. Reverencia no como rigidez vacía, sino como expresión de amor. Baja la cabeza. Reconoce tu pequeñez. Repite con el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y al mismo tiempo avanza con una confianza enorme, porque una sola palabra suya basta para sanarte. Ese equilibrio entre humildad y confianza es el modo cristiano de comulgar. Humildad, porque no somos dignos. Confianza, porque Él quiere venir. Y en ese instante sagrado, cuando recibes a Cristo, sucede algo que ninguna inteligencia humana podría inventar. Tú y Él os hacéis una sola cosa. No por fusión sentimental, sino por una unión real de gracia. Cristo te visita desde dentro. Cristo habita en ti. Cristo toca las zonas más heridas de tu alma desde una cercanía que ni siquiera tus seres más amados podrían alcanzar. Y por eso es tan triste, tan desconcertante, tan doloroso ver cómo muchísimas personas reciben la comunión y apenas termina la misa, salen corriendo de la iglesia como si tuvieran prisa por huir de Dios. Aquí entramos en otro punto capital de la vida interior: la acción de gracias después de comulgar. Ese tiempo posterior a la comunión es, probablemente, el momento más íntimo de todo el día. Jesús está sacramentalmente en ti de un modo absolutamente singular. San José María insistía con paciencia de padre en que no debíamos tener prisa por irnos. Si somos capaces de pasar horas con amigos, horas paseando, horas mirando una pantalla, ¿cómo no vamos a regalar 10 minutos a aquel que acaba de entrar en nuestra alma? Después de comulgar, el alma debería recogerse como una casa que se queda solas con su huésped más amado. Ahí no hacen falta muchas palabras, basta la verdad. Gracias, Señor. Perdóname, ayúdame, te amo, no me dejes, cuida de mi familia, mira a esa persona que me preocupa. Es el lenguaje de los hijos, el lenguaje de los amigos, el lenguaje del corazón. En Forja, San José María deja caer una idea que enciende el alma. Jesús
se ha quedado en la Eucaristía para consolarte, para fortalecerte y para ser tu compañero inseparable. Si eso es verdad, y lo es, entonces irse corriendo después de la bendición final sin dar gracias es una enorme pérdida espiritual. No porque Dios se ofenda como un hombre sensible, sino porque tú mismo te privas de uno de los momentos más fecundos de gracia. Ahí, en el silencio del banco, después de comulgar, se fraguan muchas conversiones interiores. Ahí se fortalecen decisiones. Ahí se piden fuerzas para luchas concretas. Ahí se sana el corazón. Ahí se aprende a escuchar. Y aquí quiero decir algo muy importante. La misa no termina, en un sentido profundo, cuando termina. La misa pide continuidad. Si de verdad has participado en el sacrificio de Cristo, si de verdad has recibido a Cristo, eso no puede quedarse encerrado entre las paredes de la iglesia. Tiene que desbordarse. Tiene que convertirse en modo de vivir. Tiene que tocar tu carácter, tu paciencia, tus palabras, tu trabajo, tu forma de tratar a tu familia. Porque aquí está la prueba. ¿Cómo sales de misa? ¿Más dulce o más áspero? ¿Más paciente o igual de impaciente? ¿Más recogido o inmediatamente devorado por el ruido? Si uno comulga y 5 minutos después habla mal del vecino, trata con rudeza a su cónyuge, pierde la paciencia con los hijos o se sumerge de nuevo sin resistencia en la superficialidad del mundo, no significa que la comunión no sirva, sino que la gracia no está encontrando terreno dócil. El problema no es Cristo, el problema es que nuestro corazón sigue endurecido, dividido, repartido entre Dios y 1000 apegos. San José María denunció muchas veces esa división interior. El cristiano que es muy piadoso dentro del templo, pero vive como si Dios no existiera fuera de él, es un cristiano fracturado. Y la Eucaristía justamente viene a curar esa fractura, viene a unificar, viene a hacer de toda la jornada una prolongación del altar. Y aquí entramos en una idea central de su espiritualidad, el alma sacerdotal. Tener alma sacerdotal significa comprender que toda tu vida puede unirse al sacrificio de Cristo. No solo la hora de misa, todo. El trabajo, el cansancio, las alegrías pequeñas, la pena escondida, la enfermedad, la lucha por ser mejor, el esfuerzo por sonreír, la paciencia con una persona difícil. Todo eso puede y debe convertirse en materia de ofrenda. Esto es exactamente lo que desarrollaremos con profundidad en la parte 3. Cómo el trabajo, la casa, el tráfico, el cuidado de los hijos, el estudio y las contrariedades diarias se convierten en prolongación de la misa. Cómo vivir una misa continua a lo largo de la semana. Y cómo la Eucaristía recibida el domingo debe notarse el lunes en tu mesa, en tu tono de voz y en tu manera de amar. Porque si la misa no toca la vida, se queda en rito externo. Pero si la misa entra de verdad en la vida, entonces empieza la santidad real. Hemos hablado del peligro de acostumbrarnos a la misa. Hemos hablado de la preparación interior, del asombro ante la Eucaristía y del momento sagrado de la comunión. Pero ahora llegamos a una verdad decisiva. La misa no termina realmente cuando el sacerdote pronuncia la bendición final. La misa comienza allí, pero debe continuar en tu vida. Este es uno de los puntos más profundos de la enseñanza espiritual de San José María Escrivá. Para él, la Santa Misa no era simplemente un momento aislado de oración dentro de la semana. Era el centro que debía irradiar hacia cada instante de la existencia. Por eso repetía con frecuencia que la misa es centro y raíz de la vida interior. Centro, porque todo converge hacia ella. Raíz, porque de ella nace la fuerza para vivir cristianamente en medio del mundo. Pero si lo pensamos con sinceridad, muchas veces ocurre lo contrario. Participamos en la misa, comulgamos, escuchamos la palabra de Dios y apenas salimos de la iglesia, volvemos a vivir exactamente igual que antes. Salimos a la calle y en pocos minutos reaparecen la impaciencia, la crítica, la dureza de carácter, el egoísmo,
la falta de caridad. Eso significa que la gracia no ha encontrado todavía terreno fértil. San José María hablaba de un peligro muy concreto: ser cristianos solo dentro de la iglesia, personas muy devotas dentro del templo, pero completamente mundanas fuera de él. En Camino, advertía con fuerza contra esa incoherencia cuando decía que no debemos ser cristianos de sacristía, sino cristianos que viven la fe en todos los ámbitos de la vida. La Eucaristía no está hecha para quedarse encerrada en el templo. Está hecha para transformar el mundo desde dentro. Y aquí aparece una idea fundamental de la espiritualidad del Opus Dei: la santificación del trabajo cotidiano. San José María comprendió con una claridad extraordinaria que la mayoría de los cristianos no vive en monasterios ni en conventos. Vive en oficinas, hospitales, universidades, talleres, cocinas, fábricas, escuelas. Vive en medio del tráfico, de las facturas, de los problemas familiares y de las preocupaciones del día a día. Precisamente ahí, en ese lugar aparentemente ordinario, es donde debe continuar la misa. Tu trabajo no es un paréntesis entre una misa y otra. Tu trabajo es materia de altar. Esto significa que todo lo que haces puede convertirse en una ofrenda a Dios. Cuando lavas los platos, cuando estudias, cuando atiendes a un cliente, cuando escribes un informe, cuando cuidas a un hijo enfermo o cuando soportas con paciencia el cansancio de un día largo, todo eso puede unirse al sacrificio de Cristo. San José María llamaba a esto alma sacerdotal. El sacerdote, en el altar, ofrece el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. El cristiano corriente ofrece su trabajo, su esfuerzo, su fatiga, sus alegrías y sus contrariedades para unirlos a ese mismo sacrificio. Y de este modo, la vida entera se transforma en una especie de misa continua. Imagina lo que esto significa. Significa que el escritorio de tu oficina puede convertirse en altar. Significa que la cocina de tu casa puede convertirse en altar. Significa que incluso el tráfico pesado del final del día puede convertirse en altar. Porque el altar no es solo una mesa de piedra en una iglesia. El altar es cualquier lugar donde el amor ofrece algo a Dios. San José María lo explicaba de forma muy concreta. El cristiano debe esforzarse por hacer bien su trabajo, con competencia humana y con amor sobrenatural, porque ese será el material que llevará al altar en la próxima misa. Lo que haces durante la semana se convierte en ofrenda el domingo, y lo que recibes el domingo se convierte en fuerza para vivir la semana. Este movimiento continuo es el corazón de la espiritualidad cristiana en medio del mundo. Pero aquí aparece un punto importante que no podemos ignorar. La Eucaristía no es magia. La hostia que recibes no es un objeto mágico que resuelve automáticamente todos tus problemas. Es Cristo mismo, sí. Pero Cristo no viene a sustituir tu libertad. Viene a fortalecerla. La comunión te da la gracia para luchar. Te da la fuerza para perdonar. Te da la humildad para reconocer tus errores. Te da la paciencia para soportar las contradicciones. Te da la luz para no perder el rumbo. Pero esa gracia necesita colaboración. San José María lo decía con un realismo muy grande. Dios quiere contar con tu esfuerzo. Por eso, después de la misa, comienza el verdadero campo de batalla. El momento en que un cristiano demuestra si la Eucaristía está transformando su vida no es dentro de la iglesia. Es el lunes por la mañana, cuando vuelves al trabajo, cuando aparece el compañero difícil, cuando surge el cansancio, cuando alguien te contradice, cuando tu orgullo se siente herido, cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Ahí se ve si la misa está viva dentro de ti, si has recibido realmente a Cristo. Tu forma de reaccionar empieza a cambiar poco a poco. Tal vez no te conviertas en un santo de un día para otro,
pero aparece algo nuevo. Más paciencia, más serenidad, más capacidad de perdonar, más deseo de servir, más conciencia de que cada pequeño acto puede tener valor eterno. El mundo moderno está lleno de discursos, de teorías, de palabras bonitas, pero lo que el mundo necesita de verdad son testigos, personas cuya vida refleje que Cristo está vivo. Y la Eucaristía es precisamente la fuente de esa transformación. Una persona que vive la misa con profundidad empieza a irradiar algo distinto. No necesariamente habla más de Dios, pero vive de una manera que despierta preguntas. Su paz llama la atención. Su forma de trabajar es distinta. Su manera de tratar a los demás es más humana. Su alegría no depende tanto de las circunstancias. Eso es lo que San José María quería para los cristianos corrientes, que fueran luz en medio del mundo, que llevaran la presencia de Cristo a todos los ambientes, que el amor recibido en la Eucaristía se transformara en caridad concreta. Y para aprender a vivir todo esto, Él nos invitaba a mirar siempre a la Virgen María. Nadie vivió el misterio de Cristo como María. Ella estuvo al pie de la cruz, no distraída, no quejándose, no mirando hacia otro lado. Su corazón estaba totalmente unido al sacrificio de su Hijo. Y precisamente porque la misa es la renovación sacramental de ese mismo sacrificio del Calvario, la Virgen está espiritualmente presente en cada celebración. San José María tenía una devoción muy profunda a Nuestra Señora y aconsejaba ponerse interiormente junto a ella durante la misa. Imagina a María al pie del altar, silenciosa, firme, llena de amor, y dile interiormente: Madre, enséñame a vivir esta misa como tú. Enséñame a no distraerme. Enséñame a amar a tu Hijo. Enséñame a no acostumbrarme a este milagro. Cuando caminamos de la mano de María, todo se vuelve más sencillo. Nuestro corazón se vuelve más delicado. Nuestra fe se despierta. Nuestro amor empieza a crecer. Entonces comenzamos a comprender algo impresionante. La misa es el mayor regalo que la humanidad ha recibido. Es el momento en que el cielo toca la tierra, el momento en que Cristo vuelve a ofrecer su amor por nosotros, el momento en que el mismo Dios se hace alimento para nuestra debilidad. Y por eso el enemigo hace todo lo posible para que lleguemos tarde, para que estemos distraídos, para que pensemos en 1000 cosas, para que sintamos pereza el domingo por la mañana. Porque sabe algo que nosotros olvidamos fácilmente. Un cristiano que vive la misa de verdad se vuelve espiritualmente fuerte. La Eucaristía purifica el corazón, aclara las intenciones, rompe las raíces del pecado, fortalece la voluntad y empuja el alma hacia la santidad. Por eso no permitas que tus misas sigan siendo rutinarias. No vayas a la iglesia solo para cumplir. No seas una persona que marca presencia para tranquilizar la conciencia. La próxima vez que entres en tu parroquia, detente un instante en la puerta. Haz la señal de la cruz con calma. Mira hacia el altar. Recuerda que allí está presente el mismo sacrificio que salvó al mundo. Coloca en ese altar tu vida entera, tus lágrimas, tus luchas, tus gratitudes, tus fragilidades, y deja que Cristo te mire, porque la misa no es solo algo que tú haces para Dios, es, sobre todo, algo que Dios hace por ti, la mayor prueba de amor que la humanidad ha recibido. Que tengamos la valentía, la humildad y la alegría de responder a ese amor con toda nuestra vida. Y entonces, poco a poco, domingo tras domingo, la misa dejará de ser un simple hábito y se convertirá en el corazón ardiente de tu existencia.